responsables. A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Amigos, bienvenidos a otro Contigo Liberalmente de este jueves 3 de noviembre del año 2022. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción José Ricardo Quijada y Jay Pacheco, en los controles José Gregorio González. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales como @RCR750 y en mis redes personales como Perdomo. Antes de comenzar, queremos recordar a nuestros aliados comerciales, y me refiero a Perfect Hair, el cambio de look que siempre has soñado dejarlo en manos de los expertos, y ellos son o están en Perfect Hair. Alisados, queratina, cirugía capilar, los tratamientos más avanzados para el cuidado del brillo de tu cabello, técnicas de coloración en manos de profesionales con más de 40 años de experiencia, secados y peinados para todas las ocasiones. En Perfect Hair también consienten tus manos y pies. Trabajan con sistema de uñas semipermanentes y tratamiento de parafina. No olviden preguntar por la depilación de cejas también. Visítalos en el Centro Comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula. Y síguelos en Instagram como @Salón Perfect Hair. Ahora también llegó a Caracas el Paraíso Dental, ¿sí? Como lo están escuchando. Tienen todas las especialidades en un solo lugar. Tratamientos de restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa Danivet Moreno, de la mano del Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas y saludables de Venezuela. Ellos están ubicados en la Plaza Madariaga, El Paraíso, en el centro comercial Plaza Páez, nivel PO, Consultorio Paraíso Dental. Comunícate con ellos a través del 0212-481-9776 y en sus redes sociales como @doctora piso sonrisa DM y @paraíso dental. Antes de comenzar con el programa y empezar a analizar los temas más importantes de la semana, uno de esos temas justamente quisiera comentarlo antes de empezar con la entrevista, y es que justamente esta semana se conoció que el fiscal el fiscal de la Corte Penal Internacional pidió la autorización para reanudar la investigación sobre Venezuela. Karim Khan aseguró que el aplazamiento solicitado por Maduro no está justificado. Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, informó este 1 de noviembre que solicitó la autorización ante la Sala de Cuestiones Preliminares para reanudar las investigaciones sobre Venezuela. Hoy presenté una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, solicitando autorización para que en mi oficina reanude su investigación en la situación en la República Bolivariana de Venezuela. El fiscal de la CPI recalcó que el aplazamiento que pidieron las autoridades de Venezuela no está justificado, por lo que pide que se reanude la investigación directa de la CPI, contrario a lo que solicitó el gobierno de Nicolás Maduro. Después de una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles, he concluido que el aplazamiento solicitado por Venezuela en esta etapa no está justificado y que se debe autorizar la reanudación de la investigación. Con esto, empezamos prácticamente la semana, y por eso el día de hoy he querido invitar a Miguel Velarde. Miguel es economista, asesor y analista político, codirector de la consultora Speakers Corner, con sede en Buenos Aires, Argentina, y editor de la revista Guayoyo en Letras. Y lo he querido invitar porque, bueno, Miguel, además de ser un amigo de la casa, también es un gran analista con respecto al tema de lo que se ha significado el Foro de Sao Paulo y el socialismo para la región. Y otra de las noticias que ha marcado esta semana ha sido la visita de Gustavo Petro a Venezuela. Y justamente, Miguel, con estas dos noticias, tanto la visita de Petro como estas declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional, quisiera preguntarte, ¿no? ¿Cómo ves el avance del socialismo en la región? Ganó también Lula el pasado domingo, ¿no? ¿Y cómo ves estas alianzas entre estos gobiernos, como el que ahora va a implementar Lula, y el régimen de Nicolás Maduro, que, como hemos visto, pues sigue investigado por la Corte Penal Internacional? ¿Cómo ves un poco el panorama político de América Latina en estos momentos? Hola Williams, ¿cómo estás? Gracias antes que nada por la invitación y la posibilidad de conversar.
Yo creo que lo que estamos viendo hoy en la región, y obviamente, como siempre desde hace un tiempo, Venezuela sigue siendo epicentro de todo lo que pasa, es el choque de dos realidades, ¿no? Una realidad que no se puede ignorar, que es una realidad de corto plazo, que es un poco el retorno del proyecto del socialismo del siglo XXI, del grupo El Foro de Sao Paulo, hoy autodenominado Grupo de Puebla, no importa, con diferentes máscaras, es el mismo proyecto que en un principio llegó al poder en la región a principios de este siglo. Hace 20 años vimos por primera vez pintarse prácticamente de rojo toda la región, con sus principales y originales líderes, Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en la Argentina, el mismo Lula en Brasil, Correa en Ecuador, etcétera. Hoy estamos viendo una reedición de esa etapa, pero que se parece, pero no es la misma, y rápidamente quiero explicarles por qué. Si bien muchos de ustedes han debido ver esos mapas circulando el domingo y el lunes sobre cómo la región está nuevamente pintada prácticamente de rojo, con muy pocas excepciones como Uruguay, Paraguay y Ecuador, es verdad que el mismo proyecto ha vuelto al poder después de 20 años en gran parte de nuestros países. Sin embargo, no es exactamente lo mismo porque hay una diferencia que no solamente va a diferenciar hoy en sus características, sino también en su resultado, que es la falta de recursos. El populismo y el socialismo no son lo mismo sin plata. Y esta vez todos estos proyectos se enfrentan a esa realidad, que es la falta de recursos para hacer su populismo. El ejemplo más cercano que vemos del resultado de esto, del populismo sin plata, es Chile, donde Boric ha perdido popularidad en tiempo récord, es Perú, donde Pedro Castillo también está con índices históricos de popularidad baja, y el mismo Petro en muy poco tiempo está terminándosele la luna de miel en Colombia. No dudo que en Brasil pueda ocurrir lo mismo, porque además, y entrando ya rápidamente al tema del análisis de Brasil, Lula, con toda la experiencia que no se le puede negar política que tiene, va a comenzar un tercer mandato en condiciones absolutamente diferentes a cómo incluso ha terminado sus dos anteriores. No solamente por las características, de nuevo, de no contar con los mismos recursos de antes, sino también porque esta vez, a diferencia de las dos anteriores, tiene un movimiento que es la mitad del país, que tiene un líder claro como Bolsonaro, que además controla la primera minoría del Congreso, así como gobernaciones como la de Sao Paulo importantes. Para terminar esta parte de mi respuesta, no quiero ignorar la parte de los juicios internacionales que siguen al régimen de Venezuela. Esa es otra parte de una realidad que no se puede ignorar. Es una realidad más lenta, es una realidad no tan a corto plazo, sino lo estamos viendo a mediano o largo plazo, pero es una realidad que existe y que avanza. Entonces, de nuevo, es un choque entre dos realidades. La de corto plazo, donde parecería que el Foro de Sao Paulo retoma impulso y fuerza, pero que choca de frente con la realidad de mediano o largo plazo, que es que al final van a tener que enfrentar, no solamente a nivel de justicia, sino también a nivel de economía y políticos, obstáculos muy difíciles de superar. Ahora, Miguel, esto también nos lleva a otra realidad, ¿no? Y es que a pesar de los esfuerzos que han existido por parte de algunos dirigentes que creen en la libertad, las personas siguen creyendo, o muchas personas siguen creyendo en estos proyectos populistas, ¿no? Y de izquierda. En ese sentido, quisiera preguntarte, ¿cuál es el reto que ahora tiene la derecha en la región para recuperar un poco lo que es la confianza en los ciudadanos? Y yo considero, esto es un comentario muy personal, pero quisiera debatirlo contigo, que es necesario que aquellos que defendemos y creemos en la libertad y en la democracia, busquemos una nueva estrategia para poder conquistar nuevamente justamente a ese electorado que sigue confiando en gobiernos populistas. Según tu visión, ¿cuál es entonces el reto que tienen aquellos que defienden y promueven la libertad? Bueno, una cosa que no hay que perder de vista, Williams, es que en los últimos 4 años, de las 13 elecciones que han habido en la región, eh, eh, solamente 2 las ha ganado el oficialismo, en Costa Rica y en Paraguay. Las otras 11 de 13 elecciones que ha habido en la región las ha ganado la oposición. Y de esas 11 elecciones que ha ganado la oposición, solamente creo que 5 o 6 las ha ganado la izquierda. El resto no. Lo que quiero decir con esto es que esta nueva ola de triunfos de oposición no son triunfos del socialismo, son triunfos del hartazgo de la gente y que votan contra quienes gobiernan en ese momento y no necesariamente por la izquierda. Por casualidad, en muchos casos,
el último ejemplo es Brasil, la izquierda estaba en la oposición y por eso retorna al poder. Pero hay que analizar muy bien este fenómeno porque no me parece que la gente esté, en su gran mayoría por lo menos, apostando de nuevo a estos proyectos, sino que están buscando una manera de castigar al hartazgo que le generan los gobiernos de turno. Eso es uno. Dos, tampoco se puede ignorar que después de todo el desastre que han hecho, el número de seguidores que todavía tienen estos proyectos sigue siendo muy alto. Aunque no sea mayoritario, es alto. Y yo creo que eso se debe principalmente no a sus virtudes, sino a los errores de la oposición, de la derecha, del liberalismo, de quienes se oponen a estos proyectos socialistas y totalitarios. Y esa es una mala noticia porque es error nuestro, sus victorias son en realidad nuestras derrotas, pero también podría ser una buena noticia porque quiere decir que depende de nosotros todavía. Es decir, que no son sus virtudes las que generan apoyo a ellos, sino nuestros errores, y es por eso que tenemos posibilidad de corregirlos. ¿Cuál es uno de nuestros principales errores, creo yo? Y es no proponerle a la gente una alternativa que conste básicamente de dos cosas. De un plan para ofrecerle a la gente una vida mejor, un plan serio, un plan a mediano o largo plazo, un plan sostenible, y complementario a ese plan, una narrativa que acompañe el plan, que es lo que termine enamorando a la gente, porque al final en política a veces importa tanto lo que parece que, como lo que es, y el plan puede ser muy bueno, pero si no parece tan bueno como es, no va a tener éxito. Hay que reconocerle a estos proyectos de izquierda y populistas que a pesar de que tienen planes evidentemente desastrosos para nuestros países, en muchos casos han tenido éxito en la manera en la que lo han vendido. Por eso mucha gente les ha creído. Entonces yo creo que hay una oportunidad importante en la región donde todavía este hartazgo no me parece que se vaya a solucionar a corto plazo. Y como en el oficialismo ahora les toca gobernar a ellos, hay una oportunidad importante para presentarle a la gente rápidamente un plan acompañado de una narrativa que finalmente consiga darle una alternativa mejor a la mayoría de los países de la región. Sí. Ahora, finalmente, como tú has comentado, este gobierno, por ejemplo, de Lula va a ser muy distinto al que tuvo en años pasados, porque, bueno, va a tener una oposición más consolidada, no va a tener un Congreso tan a su favor, e igual hay, digamos, hay situaciones similares en otros países, quizás, no sé, en Argentina o en Ecuador, etcétera. Hay, digamos, un contrapeso a esos gobiernos que quizás no existía, o en Bolivia, que quizás no existían en el pasado, ¿no? Pero yo sí quisiera preguntarte si eres más optimista que en el pasado con respecto a lo que sería el avance del Foro de Sao Paulo. Me has dicho que no tienen los mismos recursos que años anteriores, pero sí tienen la misma estrategia y, digamos, el mismo discurso que venían manejando en años anteriores. ¿Es posible aquellos que defienden la libertad tengan un momento, una oportunidad para hacer frente a este proyecto del socialismo del siglo XXI y promover finalmente las ideas de libertad en América Latina? Pues yo creo que primero, el análisis que estamos haciendo sin duda es solamente parcial, tiene solamente parte de toda la foto en el análisis. Es decir, cuando uno analiza un partido de fútbol, tiene que enfocarse en las debilidades y en las características del contrario, pero el partido lo juega uno. Y con esto te quiero decir, William, de que evidentemente el Foro de Sao Paulo y este proyecto hoy no cuenta con los recursos y las oportunidades, ni siquiera con los propios liderazgos originales, en muchos casos, que contó a principios de siglo. Eso genera oportunidades importantes para quienes pretenden presentar una alternativa, pero en realidad eso va a depender de la alternativa. Es decir, ellos no pueden ganar o perder el juego solos. Uno tiene que jugar y el sector democrático, liberal y republicano de nuestros países tiene que concentrarse en hacer lo mejor que pueda para ganar el partido. Y en este caso, mi respuesta es, hay una oportunidad, quizás hay condiciones incluso más factibles que en la primera ola de principios de este siglo, pero va a depender absolutamente de lo que haga la alternativa y no nos podemos volver a equivocar porque ellos sí aprenden de sus errores y a diferencia muchas veces de nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Miguel, ya estamos llegando al final, tengo que despedir, pero quisiera hacer otro comentario y es que algo que me llama mucho la atención de este Foro de Sao Paulo es que muchos de sus dirigentes y muchos de aquellos que en algún momento estuvieron o formaron parte fundacional de este foro, hoy enfrentan a la justicia, ¿no? Vemos por ejemplo, Cristina, que está enfrentando un caso en Argentina, el mismo Lula
también enfrentó a la justicia, y el chavismo, que ahora está enfrentando a la justicia internacional. En ese sentido, coincido contigo en que es necesario que la alternativa, o sea, aquellos que creemos en la libertad, tenemos que dar justamente un proyecto que enamore a los ciudadanos. Finalmente, quisiera preguntarte para ti, ¿cómo sería ese proyecto y qué crees? Lo comentabas un poco al principio, pero ¿qué crees que no puede faltar? ¿Y cuál crees tú que es la gran oportunidad que tienen estas personas que promueven la libertad de decirle a los ciudadanos, esto es lo que nosotros defendemos? Como parte del aprendizaje que te decía que creo que debemos tener, el resultado, tanto como tú bien mencionas, de Lula en Brasil, lo mismo que pasó hace poco acá en Argentina con el kirchnerismo, y que posiblemente puede pasar también en Ecuador con Correa, uno ya no se debería sorprender. El aprendizaje principal de eso es que claramente el hecho de que hayan procesos que prueben hechos de corrupción escandalosos muchas veces de esa gente no son suficientes como para que la gente no los vote. Y eso a veces desde la oposición no nos hemos dado cuenta. Nosotros creíamos que no, o sea, ante una evidencia tan abrumadora de corrupción y de malos manejos, etcétera, de cierta gente, es muy poco quienes pueden ir a votar de nuevo, y no es verdad. O sea, mucha gente no le importa tanto eso, pareciera. Más allá del juicio de valor moral que se puede hacer sobre eso, yo creo que hay que ser muy prácticos, muy pragmáticos y decir, bueno, si eso es así, entonces, ¿qué es lo que la gente espera que se le ofrezca? Yo creo que, en resumen, para contestar tu última pregunta, a la gente hay que ofrecerle una vida mejor. Hay que, obviamente, la alternativa democrática republicana no se puede apartar de sus valores, pero desde esos valores se le tiene que ofrecer una vida mejor, no solamente a la gente, sino a sus hijos y a sus nietos, que es donde yo creo que puede haber una oportunidad, es decir, la esperanza de un mejor futuro. Y yo creo que si se construye un plan que esté de nuevo acompañado de una narrativa apropiada, que enamore y que convenza a esa gente de que hay la posibilidad de tener un futuro mejor, y voy a terminar con un ejemplo muy concreto. Esta gente hoy cree que vive mejor porque recibe ayudas sociales del gobierno, planes o como quieras llamar. Yo creo que esa gente hay que hacerle entender, porque yo soy un convencido de eso, de que lo que merece es un trabajo del que viva de su salario dignamente y sin depender de estar arrodillado con la mano extendida con ningún Estado. Si se lograra eso, por ejemplo, yo creo que entre 2 o 3 variables más fundamentales se puede cambiar la realidad política y la realidad social, acompañada incluso de la realidad cultural de nuestras sociedades, y eso no solamente va a ser un cambio de un siguiente gobierno, sino puede cambiar por 20 años la realidad de nuestros países. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos, por este análisis, y yo de verdad espero que esto que tú propones pues se cumpla, ¿no? En el corto o mediano plazo, porque es necesario que a nuestra región por fin haya o llegue un proyecto que hable de libertad, que hable de democracia y que hable de prosperidad. Yo creo que también es sumamente necesario en estos momentos, ¿no? Que aquellos que hacen vida en nuestra región, que nuestros conciudadanos comprendan que las riquezas, bueno, también se generan, o principalmente se generan, y que la única forma de poder progresar y de poder tener lo que nosotros deseamos es a través de la libertad. Así que te agradezco y agradezco mucho que toques este punto, porque creo que es primordial y que tenemos un reto por delante para hacer entender que la única forma de progreso es sin duda la libertad. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti y a tu equipo por la invitación, William. Un gusto estar. Conversamos con Miguel Velarde, economista, asesor y analista político, codirector de la consultora Speakers Corner con sede en Buenos Aires, Argentina, y editor de la revista Guayoyo en Letras. Con esto vamos a hacer el primer corte. Al regreso vamos a estar debatiendo contigo. Los jóvenes van a hablar sobre cuál es su propuesta para Venezuela en medio de la coyuntura que estamos viviendo. Ya venimos con más de Contigo Liberalmente. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Amigos, seguimos aquí en Contigo Liberalmente de este jueves. El día de hoy hemos querido invitar a dos jóvenes para conocer un poco su opinión sobre la situación política de Venezuela, pero además para conocer la visión que tienen sobre la estrategia que debe tener la oposición venezolana para enfrentar no solo la coyuntura política, sino también al régimen de Nicolás Maduro. Para ello, al día de hoy hemos invitado a Luis Palazzo y Humber Navas. Luis es tesista de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela y coordinador juvenil nacional de Primero Justicia. Y Humber es presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. También es egresado de Lidera 10 y de la Quinta Corte de Jóvenes Ciudadanos y es el actual coordinador nacional de formación de 20 Jóvenes. Bueno, chicos, primero que nada darle la bienvenida a ambos. Creo que no se conocían, así que los presento. Y bueno, ojalá que podamos el día de hoy tener un debate que sea de utilidad para la sociedad y para los venezolanos. Lo primero que quiero preguntarles a ambos es ¿por qué seguir haciendo política en Venezuela? Y ya luego entramos un poco en materia con el tema que queremos tratar, pero siempre me llama la atención ver a jóvenes como yo o quizás más jóvenes que yo que se mantienen luchando por el país. ¿Por qué seguir insistiendo en la política en Venezuela? Si quieren, comenzamos con Humber y luego Luis contesta. Gracias, Williams, por la oportunidad, por el espacio. Y bueno, te corrijo, Luis y yo sí nos conocemos de la universidad, hemos compartido los espacios
y muchas discusiones también, y por eso estoy emocionado de tener esta discusión, para evidentemente contribuir a la democracia que necesitamos. Evidentemente siempre tenemos ideas distintas, pero siempre hay ideas esenciales en las que coincidimos. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿por qué hacer política en Venezuela? Yo creo que eso es algo que está inherente en el ser político. El servicio, el llamado al servicio está allí. Hagas o no hagas política. Puede ser que un político durante mucho tiempo o muchos de nosotros no haga política, pero tiene el servicio allí presente. Y el servicio se manifiesta de distintas formas. Yo de hecho no sabía que era político. Yo me consideraba un activista por mucho tiempo, un activista desde los espacios de mi colegio, porque fui electo 2 años consecutivos representante de mi colegio, y desde allí yo pensaba que, bueno, con la elaboración de proyectos para el colegio iba a hacer la vida de los estudiantes mejor. Me involucré mucho en las protestas 2014 también, porque pensé que era el llamado de la nación a sus hijos para poder salvarla. Entonces creo que el activismo y el servicio siempre están allí. Y luego cuando pasan las protestas 2017, todos entramos en un proceso de frustración, de impotencia muy grande, pero ¿hacia dónde dirijo esto? ¿Lo dirijo cómo? ¿Cómo lo canalizo? Y creo que encontré en la política mi vocación y evidentemente en mi partido, en 20 Venezuela, la Casa de los Liberales, un espacio en el cual nos juntamos y podemos construir el país y la sociedad que soñamos. Entonces, inherentemente de que en el día de mañana deje de hacer política, el servicio público que se manifiesta en mi estilo de vida, incluso en cómo queremos aportar para la vida de los demás, va a seguir estando presente. Vale. Luis, ¿te escuchamos? Sí, bueno, saludos a todos, a mi compañero Humber, como lo mencionaba, hemos compartido mucho y sobre todo en nuestra universidad. Mira, lo mío es un poco chistoso porque yo soy de Guarenas, que queda a 45 minutos de Caracas, y yo siempre hacía la comparación entre Guarenas y Guatires. Yo decía, pero ¿por qué a nosotros siempre nos toca el peor alcalde entre Guarenas y Guatires? Ambos eran del chavismo, bueno, en su momento eran del chavismo, y Guatires tuvo por lo menos la nueva opción de una cara distinta al PSUV propiamente, y decía, pero ¿por qué a nosotros de los dos chavistas nos toca el peor alcalde para gestionar? Y yo siempre quise hacer política. Yo no sé por qué tenía la relación de que quería estudiar Derecho en la UCB para luego hacer política en Guarenas. Siempre era como mi deseo, y era como una necesidad, no querer ser político para mejorar, ser alcalde y mejorar la situación de Guarenas, porque siempre hemos tenido pésimos alcaldes y no es una equivocación, es así. Y bueno, entro a la universidad, no entro por Derecho, entro por Trabajo Social, y a partir de allí empecé a relacionarme mucho más a la política. Primero como presidente de mi centro de estudiantes, luego como presidente adjunto de la FCU de la UCB hasta el año 2022, es decir, a mayo de este año, y ahora como coordinador juvenil político. Y la realidad es que me he ampliado mucho más en el espacio político porque se me han venido dando oportunidades de las cuales agradezco y le saco el provecho prudente y de la responsabilidad que corresponde, pero ha sido un tema de sentido de que las cosas tienen que mejorar y las oportunidades que se me han brindado. Por eso hago política, pero luego, obviamente yo me hice, porque esta pregunta suele ser muy usual en algunas entrevistas, yo me hice la pregunta, pero hay algo que te tuvo que haber motivado. En la familia no hay más nadie que haga política hasta los momentos que soy yo, pero luego entendí que esto también se trata del amor hacia el país que uno quiere, ¿no? O hacia el país de que nos hablaron. En el caso personal, mi abuela, que en paz descanse, ha sido para mí, y lo he demostrado en todos los espacios, un pilar fundamental. Ella era de Colombia y se vino a Venezuela en esos momentos de gracia, de brindar oportunidades, y ella siempre me habló bien de Venezuela y siempre me habló de las oportunidades que Venezuela le brindó para tener a sus 5 hijos aquí, para poder luego constituir una familia con sus nietos. Y yo digo, ¿por qué no poderle devolver a esta juventud, pero no solamente a esta juventud, sino a nuestros padres, esa Venezuela de la cual mi abuela pudo gozar y pudo estar agradecida? Tan es así que sus últimas palabras de estar en vida era que la enterráramos en Venezuela, porque fue el país que le dio las oportunidades. Entonces, claro, está la nostalgia y ese sentimiento familiar, pero también está esa vocación de decir, Ana, yo quiero un mejor municipio, que me ha tocado durante estos 20 años vivirlo en una decadencia de gestión, pero también quiero un país donde el presidente trabaje desde la democracia y desde las oportunidades, y no desde este sistema que busca coaccionarnos a nosotros desde cualquier espacio que nos encontremos. Ahora bien,
Justamente hablando de esa política y de ese país, tú has mencionado, Luis, algo importante, que es el tema de los alcaldes, alcaldes, gobernadores, digamos, las autoridades que son electas mediante un proceso electoral. Pero desde hace un tiempo la oposición venezolana ha tomado una estrategia o ha tenido una estrategia de no presentarse en las elecciones debido a las circunstancias que vive nuestro país. Bueno, el régimen de Nicolás Maduro tiene secuestradas las instituciones, manipula las elecciones y hay una serie de condiciones que no están existiendo o no habían existido para que la oposición venezolana se presentara en un proceso electoral según la dirigencia opositora. Y cuando me refiero a la dirigencia opositora va desde 20 Venezuela hasta la Mesa de la Unidad Democrática o el G4. Por eso quisiera preguntarles a ambos. Se habla ahora mismo de unas primarias dentro de la oposición venezolana. ¿Ustedes consideran que esta es una decisión acertada por parte de los miembros de la oposición, el decidir hacer este proceso primario? Y lo segundo es si consideran que esta entonces debe ser una lucha netamente electoral o se debe jugar en varios tableros. Si quieren, comenzamos esta vez por el contrario, que comience Luis y luego nos contesta Humber. Sí, mira, yo creo que el 21 de noviembre, que hubo una participación importante de miembros de la oposición venezolana, creo que hubo un mensaje claro. Hubo un mensaje de renovar liderazgo, renovar aquel líder político que tome la dirección correcta para conseguir una solución a esta emergencia que estamos viviendo, política, social y económica. Y en ese 21, quienes no entendimos o no entendieron, para generalizar qué pasó, entonces estamos muy mal. La situación de las primarias no surge porque los liderazgos de oposición dijeron que tenían esa propuesta. No. O sea, hay quienes han buscado, y entre esos nuestros líderes de partidos políticos, decir que son ellos los que han propuesto las primarias. Y la verdad es que no es así, hay que ser realistas. Es que la sociedad venezolana lo está exigiendo, lo está pidiendo, porque cualquier persona, sea el candidato, sea la persona que ha participado o no ha participado en estos últimos procesos electorales, diga que va a ser el candidato presidencial para el 2024, 2025, 2023, porque hoy no se sabe cuál va a ser la fecha, pues le va a pasar por encima a la sociedad civil, porque la sociedad civil quiere que la escuchen y que la entiendan y que sobre todo responda a las solicitudes que tiene. Entonces, las primarias pasan por una necesidad del comportamiento político y social que tiene nuestro país y que ahora el G4, la plataforma unitaria, los partidos independientes, todo esto que se ha generado durante estos últimos 3 años de oposición venezolana, tienen que encontrarse, tienen que generar las condiciones para generar la credibilidad suficiente a estas primarias que puedan elegir a ese líder o lideresa de la oposición venezolana para el 2023, 2024 y 2025, porque además esto es una corriente de proceso electoral que no pasa nada más por elegir a nuestro candidato o candidata a la presidencia, sino que pasa por dar una conducción electoral, pero también política, porque no ha cambiado la forma de ser de Nicolás Maduro y su sistema en el proceso electoral o en el proceso político. Solamente que hoy la oposición se vio en la necesidad de ir nuevamente a un proceso de confrontación, sí, pero electoral ante el régimen de Nicolás Maduro. Y eso hay que aceptarlo de esa manera. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Cuál va a ser la mirada después de los resultados positivos o negativos que vamos a tener? Tanto en las primarias como en el proceso propiamente ante Nicolás Maduro, porque hay que evaluar cuánto van a participar en este proceso de primaria, cuánto se recogió de credibilidad para que la gente diga, no, es que yo voy a votar, ya sea por María Corina, ya sea por Enrique, ya sea por Juan Pablo, ya sea por quien sea. Y lanzo estos nombres porque son los que estos últimos 3 días o estas últimas semanas han recogido un fervor en términos comunicativos en redes sociales, que las redes sociales para mí es una visión, es un diagnóstico, pero no lo es todo. Y eso tenemos que tenerlo claro, sobre todo los jóvenes que a veces creemos que por tantos likes o por tantos seguidores somos suficientemente reconocidos en el país y no es así. Humber, ¿es que esto es una lucha netamente electoral? Bueno, yo creo que no. Yo creo que las primarias son una respuesta, evidentemente, a un montón de tropiezos. Y con esto quiero ligarlo un poco a la primera pregunta también, porque yo y muchos compañeros eligen el activismo político como evidentemente respuesta a la inconformidad.
El ser político yo me lo tomo como estar inconforme permanentemente. Estaba inconforme con el chavismo y estaba también muy frustrado en mi juventud, yo creo que como todo adolescente, con el accionar de la propia oposición. Entonces yo decía algo así como, siempre voy a ser opositor porque si eres parte del gobierno de alguna manera te olvidas de lo que piensan los demás. Entonces yo siempre he tenido desde la política una visión bastante crítica a lo interno y a lo externo. Y las primarias no son un hecho fortuito, sino que devienen, como yo estoy de acuerdo con Luis cuando dice que es un llamado ciudadano, pero ¿por qué es un llamado ciudadano? Porque los ciudadanos están cansados de los errores de la política tradicional. Entonces, las primarias surgen como una alternativa para que se solucionen esos errores o en menor medida se elija a una persona para que encabece este nuevo proceso que evidentemente devenga en el máximo objetivo como venezolanos que somos, que es la libertad. Entonces, por eso yo creo que el solo proceso de que surjan las primarias es una victoria que se discuta, es una victoria para las personas, porque ¿qué pasa? Es lamentable que las personas que nos representen a nivel interno y a nivel externo sean unas personas que, si bien fueron elegidas con condiciones cuestionables en el 2015, fue en el 2015, que es la última asamblea legítima. ¿Cómo podemos ver eso en la realidad? ¿Será que la gente sigue apoyando a esos mismos líderes? Y esos líderes son los que negocian por el pueblo venezolano, son los que se dicen representar al pueblo venezolano. Yo creo que es eso, una oportunidad ciudadana para que la gente elija a nivel nacional y regional a sus verdaderos líderes, a quienes los representan, ¿no? Y por eso creo que eso no se queda solamente allí. No creo que solamente se quede en elecciones, porque uno de esos tantos errores creo que ha sido que la estrategia y la agenda de la oposición ha sido marcada por el propio régimen. Y si bien entendemos que hay una diferencia de poderes abismal y que el régimen criminal tiene mucho más poder que nosotros, estoy hablando de poder a nivel físico, ¿no? Lo que implica tener el monopolio de la fuerza. Nosotros no contamos con un ejército libertador ni nada por el estilo, ¿no? Somos ciudadanos que desde la civilidad buscamos construir espacios. Y esto significa la primaria, una construcción de un espacio político. Porque ¿cómo haces tú en un contexto venezolano en el cual no tienes espacios políticos reales? Porque si bien otros partidos han participado en otros procesos electorales, ¿cuál es la incidencia real que tienen en el impacto de la vida de la gente, ¿no? Puede ser, estoy de acuerdo que puede ser en menor medida, pero ¿cuál es la incidencia a nivel macro, ¿no? ¿Cuál es la incidencia a nivel del estilo de vida que yo puedo resolverle a los venezolanos? Entonces, de eso se trata. Cuando yo no tengo esos espacios, porque el régimen no me los da, porque el régimen me los roba en elecciones, porque el régimen me da los espacios que él quiere que yo tenga, pues es mi deber como político no adaptarme a las migajas, a los espacios, porque hay que conservarlos que nos den, sino que evidentemente hay que construir esos espacios. Y evidentemente yo espero que todos los líderes que sean elegidos en el proceso de elección popular, de las primarias, a nivel regional, estatal y nacional, sean garantes de la construcción de estos espacios. Y que el día de mañana no nos digan, mira, resulta que las elecciones se adelantaron, bueno, ya no hay nada que hacer, vamos a esperar cuándo van a adelantar las elecciones para eso y de esa forma buscar una estrategia que responda. No, debemos también atacar y contraatacar. Y creo que para eso es este espacio, para construir nuevos espacios que nos permitan evidentemente llegar a la libertad. Ahora, justamente conversando un poco sobre cómo debe ser esa primaria, yo creo que coinciden ambos en la necesidad que había de este proceso para la renovación de los liderazgos. Sin embargo, entiendo que dentro de la propia oposición existen diferencias en cómo ven el realizar estas elecciones. Entonces quisiera preguntarles a ambos, ¿cómo ven ustedes que deben ser estas condiciones? Por ejemplo, ¿están de acuerdo con que haya el voto de los venezolanos en el exterior y cómo debe ser ese voto? Si debe ser un voto supervisado por el Consejo Nacional Electoral o si debe ser un voto supervisado por la sociedad civil. Es decir, ¿cómo conciben ambos la realización de estas primarias? No sé quién quiera comenzar, a quién le parece que pueda responder. Vale, Luis, te escucho. Sí, de hecho yo creo que esa pregunta puede generar dilemas bastante importantes.
todo el tema de la comunidad internacional, que para mí tiene que ser tomado en cuenta. Esta es el primer adelanto que puedo tener ante estas consideraciones, porque al final son venezolanos que se fueron de manera forzada de un país que no le estaba brindando las oportunidades que como ser humano merecemos, ¿no? Pero yo creo que tienen que ser tomados en cuenta bajo unas consideraciones que puedan ser factibles y viables para el 2024. ¿A qué quiero llegar con esto? Nosotros vamos a ir a unas primarias donde se tome en consideración a la comunidad internacional, a nuestros venezolanos que están en el exterior, pero ¿cómo hacemos para que esos mismos venezolanos puedan estar en el registro electoral nacional el día de mañana en un proceso de presidenciales? Porque de nada sirve elegir a las primarias a un proceso donde incluyamos a nuestra comunidad externa y a la interna, y en el proceso propiamente de las elecciones del 2024 no puedan estar. Allí entonces vamos a tener una debilidad, porque la realidad es que hay una población importante fuera y hay que hacer todos los esfuerzos. ¿Sí? Las primarias tienen que ir sumadas a un esfuerzo importante a que nuestras personas en el exterior puedan estar y deban estar en el registro electoral. Ahora, podríamos decir, bueno, pero es que ir a las presidenciales en el 2024 con el CNE nos hace reconocer a Maduro o nos hace... Pero es que la realidad es que difícilmente se va a hacer un proceso, ojo, y se puede hacer las presiones necesarias, pero siendo realista y no mintiéndole al pueblo de Venezuela de que el proceso del 2024 va a ser convocado y va a ser ejercido por el CNE, quizás con algunos cambios muy minuciosos en términos de los rectores, pero va a ser ese el ente de que va a llevar el proceso electoral. Entonces, ¿cómo hacer desde ya? Y por ejemplo, en la Juventud de Primera Justicia hemos venido trabajando desde alrededor de hace un mes y medio en registrar el mayor número de jóvenes posible en este registro para que salgan identificados en el CNE. Y esto no quiere decir que identifiquemos en plenitud quienes llevan hoy la dirección del CNE. No, pero es el órgano que va a tener el 2024 y el 2025 la dirección. Y hay que generar un mecanismo de presión, de seguimiento, de contraloría a todo este proceso, que es un aparato bastante difícil. Entonces, sí, hay que tener en consideración, para precisar mucho más la respuesta, hay que tener en consideración a nuestros miembros en el exterior, a nuestros venezolanos, pero cómo hacer de que este factor, este número tan importante, que son más de 7 millones de venezolanos afuera, obviamente ahí se engloba lo que son niños, niñas y adolescentes, pero también lo que son ya mayores de edad, adultos mayores, cómo hacer para que ellos puedan actualizar su registro y su ubicación para que puedan votar, porque de lo contrario va a ser unas primarias donde vamos a contar con el apoyo internacional, pero propiamente en el terreno donde vamos a confrontar al chavismo, no vamos a poder contar con ese apoyo que es tan importante para nosotros. Sí. ¿Cómo es la participación de esos más de 7 millones de venezolanos en el exterior? Bueno, evidentemente yo creo que el proceso presidencial pasa por un proceso previo, que es primero la elección primaria, ¿no? Entonces, sé que hay intereses también particulares que llaman a que directamente, porque les conviene, o no sé por qué, el voto con las máquinas electorales, pero incluso obvian la parte de las primarias, trabajando mucho más en el músculo a nivel electoral, pero a nivel nacional, no tanto a nivel de estructura de los partidos, porque a ciertos actores quizás les conviene saltarse el proceso de primarias y de una vez ir al proceso electoral con las máquinas del CNE. Nosotros creemos, como garantes de la confianza de las personas que depositan su confianza en nosotros, evidentemente hablo en nombre de mi partido, que uno tiene que ser bien responsable cuando uno hace este tipo de llamados, ¿no? Por ejemplo, el llamado que se hace a la juventud, a la que se hace a lo del registro electoral, por ejemplo. Se le hace un llamado a un registro electoral a una juventud que de nuevo está dentro de Venezuela, que son muchos jóvenes, pero ¿qué pasa con la juventud que está fuera del país? ¿Quién incluye a esas personas? ¿Quién las toma en cuenta? Entonces son procesos que definitivamente están ignorando a gran parte de la población. ¿Y eso qué nos hace ver? Que evidentemente hay que buscar alternativas. ¿Cuál es la alternativa? Y evidentemente de eso se trata la política. La política no se trata de otra cosa, sino de buscar soluciones. Entonces, evidentemente, se tiene que, incluso en el caso de que como dice Luis, que se trabaje, él lo ve absolutamente así, yo no lo veo así. Yo creo que se pueden construir otras condiciones para la participación de unas elecciones presidenciales que nos beneficien y que sean transparentes,
Pero en el caso de que así sea, tenemos que garantizar de que ese proceso sea 100% transparente. Y evidentemente con un CNE en el cual sabemos que en los centros electorales, donde hay menor vigilancia, donde hay menor población, es donde se termina remontando por un 80% de ventaja y es lo que termina decidiendo a nivel nacional quién es el candidato ganador. No podemos nosotros decirle a la gente, vaya, inscríbese en el registro electoral. Son 7 millones de jóvenes, lo que sean, los jóvenes que no se han inscrito en el registro electoral porque no les interesa, porque no se sienten representados, porque no se identifica con ese proceso, y eso es lo que también nos debería llamar la atención, pero no sabemos qué va a pasar en ese montón de centros electorales. Y yo creo que también ese es el llamado a los líderes que están llamando a la gente a que se registre en el registro electoral, valga la redundancia, a que cómo le garantizan a esa gente que su resultado se va a respetar. Porque yo puedo garantizar que esos 7 millones de jóvenes se inscriban, pero ¿cómo tú le garantizas a esa gente que su resultado sea el respetado? Bueno, nosotros desde 20 hemos hecho el llamado y lo hemos dicho muchas veces. Si es con este CNE, si es con el otro CNE, pero evidentemente se va a participar para que el voto cuente, porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido competir para medio hacer la maqueta de que estamos compitiendo, somos los adversarios del régimen criminal. Entonces yo creo que es un poco eso. Trabajar mucho más en las condiciones de las primarias, porque evidentemente desde allí, de la construcción de esas estructuras, desde ese trabajo en equipo, se puede empezar a trabajar en unas elecciones presidenciales evidentemente permanentes, y ahí están las condiciones. Nosotros, a diferencia de Primero Justicia, nosotros, o de la posición de Luis, nosotros creemos que se debe hacer sin las máquinas del CNE, nosotros creemos que se debe hacer con voto manual, contando el 100% de los votos, nosotros creemos que se debe incluir a los venezolanos en el exterior, bueno, que no serán todos, capaz y no, pero que evidentemente sea un proceso bastante inclusivo. Entonces, de nuevo repito, siempre hay que tener plan A, plan B y plan C. Entonces, la estrategia que dependa desde de un proceso que no podemos controlar 100%, que tenemos mínima incidencia, como puede ser las presidenciales, porque de nuevo, todos vimos las declaraciones de Diosdado diciendo que iba a adelantar las elecciones. Cuando sabemos que tenemos tan poca influencia de ese proceso, vamos a hacer un llamado a la gente para que se concentre en ese proceso en lugar de renovación, de liderazgo que nos va a definir, el líder que va a definir entonces las estrategias a seguir. Yo creo que el enfoque tiene que ser. Ahora, me quedan nada más 5 minutos, pero yo quisiera no dejar de tratar un tema que considero importante, ¿no? Y por eso la última pregunta va a tener 2 preguntas y voy a dejar que ustedes despidan, ¿no? La primera es, ¿qué pasó con aquella sentencia contra Nicolás Maduro por parte de la CPI? Porque en esto también coincidió toda la oposición, ¿no? En que Nicolás Maduro era un criminal. Dejó de ser criminal Nicolás Maduro, que ahora sí están considerando ir a unas elecciones con ese señor. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasó con el gobierno interino de Juan Guaidó? Que también fue respaldado por la mayoría de los partidos opositores. Y lo último es que ustedes le dejen entonces un mensaje a los venezolanos. Si quieren, volvemos a comenzar con Luis y cierra Humber. Vale. Bueno, en principio yo creo que es importante saber la naturaleza de por qué se desconoció el mandato de Nicolás Maduro. No pasó porque fuera un asesino, y lo sabemos que lo es. Pasó porque el proceso de elecciones presidenciales en el cual quien compitió, si se quiere decir, entre comillas, fue el señor Henry Falcón, fue un proceso donde la oposición desde el inicio dijo que no iba a participar porque no contaba con unas mínimas condiciones, y a través de eso se hizo un esfuerzo a nivel internacional para que en efecto hubiese una pieza dominó indicando de que contaba ese proceso con cero legitimidad. No pasó realmente porque Nicolás Maduro haya asesinado jóvenes como sucedió, o haya torturado y siga torturando a ciudadanos venezolanos hoy en día en las distintas instancias de cuarteles. Realmente el origen de desconocimiento al mandato de Nicolás Maduro pasa por un proceso de poca legitimidad y credibilidad en la elección donde se compitió, vuelvo y repito, entre comillas, con el ciudadano Henry Falcón. Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente. Ahora bien, ¿qué pasa con el interinato del ciudadano Juan Guaidó? Yo creo que esa herramienta del interinato para todos, y hoy no podemos ser egoístas, y lo hablo desde un partido que ha sido muy fuerte en los últimos meses con el gobierno interino que es Primero Justicia,
no podemos ser egoístas a que los primeros meses nos sumamos todos en la ola de reconocer, de apoyar y respaldar toda acción que procedía de Juan Guaidó y del equipo del interinato. Pero yo creo que en la política, sabiendo que era una herramienta para poder liberar a nuestro país, tiene cierto tiempo de acción. Y el tiempo de acción del gobierno interino ya caducó, porque la naturaleza en las calles y en el exterior o en lo internacional se demuestra así. Y nosotros no podemos seguir estando pegándonos en la pared cuando sabemos que a tierra en Venezuela ya el interinato se disolvió y a nivel internacional cada día se demuestra y muestra de eso, aunque sabemos que la ideología permea ahí, es como la visita hoy del presidente Petro en Venezuela muestra esa situación que nos debilita en ese imaginario o en esa situación del interinato. Yo creo que Juan Guaidó y todos los que fueron parte del gobierno interino, donde además hay miembros de Primero Justicia o estuvieron miembros de Primero Justicia, porque han demostrado en el transcurso de este año su distancia, tienen que, indicarles a Venezuela qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los logros y cuáles fueron los errores, porque realmente hubo errores, y solventar en ese proceso, porque en la política hay que ser responsable. Si no se pudo dar los frutos que se esperaban, que era el famoso mantra, pues yo creo que hay que no pasar la página, sino demostrar en dónde estuvieron los errores, cuáles fueron los frutos, porque hubo frutos y eso también hay que decirlo, y avanzar en el proceso que hoy nos llama no solamente la oposición venezolana, sino la sociedad, que es el proceso de primaria. Para mí es doloroso y lastimoso porque, yo pude trabajar de cierta manera, como muchos jóvenes, en esa dirección del interinato cuando fui movimiento estudiantil, donde por supuesto la visión y las decisiones tomadas en el interinato eran las del interinato, pero el movimiento estudiantil buscaba de acercarse a esa dirección para poder mostrar fuerza y respaldo. Cuando vimos que no era suficiente o que ya no era creíble esas posiciones, pues nosotros también tomamos en ese momento distanciamiento y nos dedicamos a lo que era la lucha universitaria interna. Y ahora que tengo la responsabilidad como juvenil de un partido político como es Primero Justicia, es sencillamente llamar al respeto y a la coherencia que tenemos que tener como políticos. Y allí mi mensaje a los jóvenes, que hoy hay un 52% de jóvenes, y esto lo digo y lo diré cada vez que tenga la oportunidad, hay un 52% de jóvenes en Venezuela que se encuentran ajenos a los partidos políticos y a la política en general. Y la realidad es que permitir que se siga abriendo la brecha de jóvenes en la política o jóvenes que participen en espacios de la política es dar oportunidad a pocas oportunidades para nosotros, a que las cosas se sigan haciendo mal y que no nos escuchen. Y todo esto tiene que ser contrario. Es decir, está la responsabilidad de Humber desde su organización política, está la responsabilidad de Luis Palacios de Primero Justicia, lograr a que jóvenes entiendan que hay espacios para nosotros desde lo cultural, desde lo social y desde lo político propiamente para dar dirección o sencillamente exigir, porque quienes hoy asumen la dirección o quienes van a asumir la dirección de la oposición venezolana tienen que escuchar al adulto mayor como al joven, al niño y a la niña que hoy quiere un país que le brinde oportunidades y que sobre todas las cosas le brinde la democracia que tanto hemos luchado durante estos 21 años. Humber, seguimos contigo. Bueno, con respecto a la CPI, vemos un mensaje claro del fiscal general haciendo un llamamiento para que prosiga la investigación, que la oficina permanente siga trabajando, y por otro lado vemos una comunidad internacional que parece que no escucha a la justicia, ¿no? Lo vimos en el caso de Estados Unidos con los narcosobrinos que negocian con la justicia, lo vimos con los países que cada vez, con estos gobiernos de izquierda y socialistas que cada vez le dan más legitimidad a Maduro, vemos dos mensajes contradictorios, pero lo que debe primar aquí es la justicia y no la doble moral. Entonces ese es el mensaje con respecto a la Corte, que la Corte sigue trabajando y la justicia, yo creo firmemente la justicia va a primar. Lo segundo, Juan Guaidó empezó con una buena intención, se fue tergiversando su trabajo, evidentemente por estar lleno de este montón de partidos políticos que lo que buscaban eran sus propias cuotas de poder, sus embajadores, su influencia, y al final lo que hicieron fue perjudicar la lucha. Hoy en día vemos cómo se perjudica porque hace unos días se perdió un juicio en Nueva York que tiene que ver con los fondos de los venezolanos. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Bueno, es el presidente interino, como así todavía se sigue reconociendo por algunas naciones, el que debe explicar a los venezolanos y otros partidos que también formaron parte de ese movimiento, son los que tienen que responderle a los venezolanos. ¿Cuál es mi mensaje a los jóvenes venezolanos para finalizar? Evidentemente, así como yo he visto lo peor de Venezuela reflejado
en la política y en todos los aspectos de la sociedad, porque este régimen ha buscado corromper todas nuestras bases esenciales. Así he visto cómo los jóvenes se han empoderado y han buscado estos espacios de acción. Yo los he visto en mis espacios de acción, he conocido a los mejores hijos de Venezuela. Y si los mejores hijos de Venezuela nos involucramos en esta lucha y desplazamos a los peores, que sí los hay, estoy seguro que la libertad y la democracia se va a lograr. Estoy orgulloso de esos jóvenes con virtud, con valores que no se dejan corromper por cuotas, por dinero, por plata, por intereses, sino que son fieles a sí mismos. Estoy orgulloso de ustedes. Si nos juntamos, estoy seguro que podemos vencer, ya sea para nuestra generación, para la próxima, este mal llamado chavismo y evidentemente este mal llamado socialismo, y que venga una época de libertad como nunca y para siempre para Venezuela. Bueno, chicos, lamentablemente me he quedado sin tiempo. Me encantaría seguir esta discusión y espero tenerlos en otra oportunidad y que sigamos hablando sobre la política venezolana. Para mí ha sido un placer conversar con ustedes. Gracias por acompañarme. Eran Humberto Navas y Luis Palacios, dirigentes de Primero Justicia y de 20 Venezuela. De esta manera llegamos al final de nuestro programa Contigo Liberalmente. Le acompañamos en la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción José Ricardo Quijada y Yay Pacheco, en los controles José Gregorio González y ante el micrófono quien les habla, Williams Perdomo. Nos vemos el próximo jueves aquí en Contigo Liberalmente. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.